Hoy toca de la serie El camino para acercarse a Dios. ¿Cómo yo me acerco a Dios? Quitando muchos obstáculos, quitando muchas barreras que no me dejan de acercarme a Dios. Sí, ya lo estamos dando ya, cada uno. Cada semana lo estamos dando. Ahora hay otro, bajo el tema el alfarero y el barro. Cuando me refiero al barro, me refiero a la arcilla con la que trabaja el alfarero. Ahí tenemos el texto de Isaías 29:16. La palabra del Señor dice así: vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? Acá nos está diciendo algo muy particular. Acá le está diciendo Isaías al pueblo de Israel. Pero para entender mejor, le vamos a hablar de la parte geográfica y política de Israel. ¿Qué pasaba por aquel entonces en Israel? Israel, acuérdense, era el pueblo de Dios. En alguna Biblia, en lugar de decir Israel, se refiere a Judá. Claro que Judá era una tribu, pero se está refiriendo al pueblo judío, al pueblo de Israel. Para una aclaración, porque hay algunas Biblias los he visto, y como yo tengo la Reina Valera, sí dice Israel. Entonces, ¿qué había pasado en Israel? Israel se había olvidado de Dios. Israel se había olvidado de Dios. Acuérdense que cuando Josué, y antes Josué estuvo ¿quién? Moisés. ¿Qué había pasado? Cuando Moisés se fue, quedó Samuel. Y Samuel, un buen siervo de Dios, que siguió la línea de obediencia de Moisés. Y así fue que conquistó, hizo 33 batallas y solamente perdió una, la de Jai. Y no fue por su mano, sino que fue por el pecado de Acán. Y ese era el pueblo más chiquito de lo que él conquistó Jai, porque los pueblos eran mucho más grandes. Que Jai nomás se podía someter con 3.000 hombres, cuando en ese momento Josué tenía 40.000, 50.000 hombres a pie de guerra. Y dijo, bueno, 3.000 nomás, con 3.000 nomás se puede meter, pero perdió. ¿Y por qué perdió? Justamente perdió por la sencilla razón del pecado. Muchas de las veces el cristiano o una nación, podemos decirle, la nación, el país, cuando se sumerge en un pecado, Dios tiene paciencia, tiene misericordia, pero es tanto el pecado pervertido o en una familia que Dios le da su término. Vamos a ver en la historia qué cosa. Sodoma y Gomorra era pervertido y Dios lo destruye. Dios lo destruye por la perversidad. ¿Qué pasó también con Noé? ¿Por qué vino el diluvio? Y hemos visto porque Noé a los ojos de Dios era un hombre perfecto, un hombre temeroso de Dios. Pero ¿qué pasó con el resto del mundo? Dios vio tanta perversidad que dice que le dolió el corazón de haberlo creado al hombre y le mandó el diluvio. Y nadie más quedó, solamente Noé y su familia. Y miren cómo es, ¿no? Cuando una familia es buena delante de Dios, a los ojos de Dios es una familia perfecta. A los ojos de Dios esta familia, en el corazón de Dios lo vio como bueno. Es porque se sumerge el padre en el camino de Dios.
Cuando los padres se sumergen en el camino de Dios, la familia es bendecida por Dios. Todo sale bueno. Y así fue. Así fue en Noé. Su familia fue buena y por eso que cuando salieron del arca, el Señor le dijo, como le dijo a la creación del mundo, fructificar, crecer y llenar la tierra. Y es así como fue. Pero en la familia, cuando vemos un grupo más reducido, ya no un país, lo vemos pues que depende de quién, depende de los padres, para que el fruto de esa unión del matrimonio sea bueno. Y será bueno no solamente bueno, pero podría ser bueno en gran manera. Lo que el Señor siempre tiene, que cuando hace algo, siempre lo dice, es bueno y en gran manera. Y acuérdense en la creación del mundo, la creación del universo. Cada vez que veía cómo se había creado, dice, era bueno y bueno en gran manera. Y no solamente quitándole la palabra gran, es lo que supera a lo bueno. Entonces vemos pues que depende de nosotros los padres para que los hijos vayan. Acuérdense que siempre cuando comienzo a predicar les digo a los jóvenes, les digo, si ustedes quieren mañana más tarde que Dios lo bendiga, ténganlo presente Efesios capítulo 6, versículos 1, 2 y 3. Y Dios lo va a bendecir. Dios lo va a bendecir de diferente manera. De diferente si usted cumplen esas promesas de Dios, porque ahí están las primeras promesas que Dios da. Si uno lo sigue, tiene bendición. ¿Y qué cosa es? El Señor dice ahí dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida. Siempre lo digo, para que sean bendecidos los jóvenes. Pero aquí en Israel, ¿qué había pasado? Israel se había perdido y estaba yendo por otro camino, ya no por el camino de Dios. Ya no respetaban la ley de Dios. Esto, ¿qué había pasado? Acuérdense, estos judíos o el pueblo de Israel ya se habían desviado. ¿De qué se habían desviado? Ya ellos ya tenían una idolatría que le había ganado. ¿Qué cosa era? Que ya estaban adorando a otros dioses, ya no se rendían ante Dios a los pies del Señor, ya no buscaban a Dios, ya no buscaban a Jehová. ¿Buscaban a quién? A Baal, al dios Baal. Ya buscaban a quién? A la diosa Cera. Inclusive buscaban quién? A los dioses de egipcios, del tiempo de Manasés. Acuérdense de Manasés. De Manasés en el tiempo de quién? De Moisés. Ya ellos, ¿qué cosa? Ya habían ido ya también, no solamente la idolatría, ahí la desobediencia. Ya no respetaban la ley de Dios. Ya no respetaban la ley de Dios. Y aquí lo vamos a ver más adelante, esta es la desobediencia. Pero la incredulidad, ¿qué había pasado con la incredulidad? Ya no creían en la palabra de Dios. Ya no creían en la palabra de Dios y menos en la promesa. Y lo vamos a ver en dónde. En Jeremías 18:8. ¿Qué dice Jeremías 18:8? Dice así la palabra del Señor. Pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Cuando el pueblo de Israel ya desobedece, ¿qué pasa cuando algo desobedece? Trata de encaminarlo por el camino correcto, pero ellos no obedecían a Dios. ¿Y qué pasaba con la ley? Acuérdense, en esto desobedecían en la ley del día del reposo, que era los sábados.
los sábados. ¿Y qué nos dice en la ley de los sábados? Vamos a ver, Jeremías 18:11, más abajo, por favor. Dice así: ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios, conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y en la 12 dice: y dijeron, miren, acá viene la desobediencia, acá viene la desobediencia. El Señor le habla al pueblo de Israel mediante el profeta Jeremías. Y Jeremías es el intermediario entre el pueblo de Israel y Dios, a Jehová. Y Jeremías le está hablando al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, ojo, primero le dice, en el 11 le dice: ahora pues habla luego a todo hombre de Judá, dice. Cuando dice Judá, le dice al pueblo de Israel y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Ellos ya no adoraban a Dios, adoraban a otros dioses. ¿Y qué responde Israel? Israel responde en el versículo 12, 18-12, y dice así: y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Mire, qué rebeldía, mire, es una rebeldía que solamente se le había escuchado a Satanás. Mire cómo le responden a Jeremías, que Jeremías era el profeta de Dios, y Dios hablaba, Jehová hablaba mediante su profeta. Y ellos responden al profeta. Le dicen: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos. De nuestros ídolos, o sea, ellos adoraban otros ídolos. Y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Miren cómo es el pueblo de Israel. ¿Qué había pasado el pueblo de Israel? La palabra del Señor dice 18. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero. He aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y lo hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, donde dice: entonces vino a mí, el que habla es Jeremías, el profeta. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Aquí no está hablando, aquí la vasija del alfarero se echó a perder y quedó inservible para sus propósitos. O sea, es una vasija que el Señor había hecho, en lo que el alfarero moldeó el barro de nuevo, consiguiendo una obra aceptable y sin defecto, lo cual significa o simboliza la acción de Dios reformando a Israel. El pueblo judío se había contaminado y echado a perder, y era necesario reformarlo, o sea, hacer otra vasija, pero bueno y aceptable ante los ojos de Dios. Pero ¿quién era el alfarero? Aquí el alfarero era Dios.
Y el barro, ¿quién era el barro? El barro, en la lectura, es Israel. Como habíamos leído, Israel se había rebelado contra Dios. ¿Y por qué? Por su incredulidad. Ya no creía en Dios, no creía en las promesas de Dios, pero ya tampoco no le obedecía. Aún se había, no solamente era incrédulo, no solamente no creía en las promesas, ya no obedecía y peor, se iba contra Dios. Y le decía, ya yo no creo en ti. Yo voy a adorar a mis propios dioses. Déjame a mí solo, como decir. Yo adoraré a mis dioses. Y mire que ellos han visto por años, por siglos, la mano de Dios, pero aún así se volvieron incrédulos. Ese es Israel de aquel entonces. Es como ahora que el pueblo, la gente, no cree en Dios. Creen en el Dios que cada vez que viene octubre, que el Señor dice, es un Dios que necesita cargarlo. Es un Dios que tiene ojo y no ve, tiene oído y no escucha. Pero aún sabiendo la gente este concepto que dice, tiene ojo y no ve, cuando ellos mismos, toda la gente, sabe que hay un Dios viviente que está vivo, pero sin embargo lo representa en una imagen, hecho por el hombre. Pero Dios es celoso y en su palabra dice, ¿qué es lo que nos dice? No adoraréis las obras de las manos del hombre, no la adoren. Y eso es lo que hacen actualmente. Cada vez que viene un octubre, cada vez que van a una iglesia donde tienen imágenes y se arrodillan ante esa imagen, pero no se arrodillan ante Dios. El Dios está vivo. Dios está vivo. Pero quieren todas las cosas para que lo salven de qué, de esta pandemia, para que le salven qué, de alguna enfermedad. Se arrodillen. Yo he sido testigo de que cuando hubo un terremoto muy fuerte, me acuerdo, yo estaba en el centro de Lima, a media cuadra del Palacio de Gobierno. Sucedió el terremoto fuerte, que yo mismo y toda la gente, hubo un pánico, lo cual era normal. Pero ¿qué pasó? Yo me mantuve parado, pero ya no andé porque la estabilidad que uno tenía ya tampoco no era bueno, no podía andar. Pero cuando yo miré alrededor, las lunas se estaban rompiendo. Las lunas de los edificios se estaban rompiendo y caían. Y yo miré a la gente, ¿qué pasó con la gente? La gente en ese momento, hermano, no había uno. Yo no me estaba parado, todo el mundo estaba arrodillado. Todos estaban arrodillados, todos. Ustedes saben que en el centro de Lima hay mucha gente. Todos estaban arrodillados. Yo era el único que no me había arrodillado. ¿Y eso qué nos dice? Eso nos dice que en el corazón del hombre sabe que hay un Dios. Hay un Dios poderoso, un Dios a quien deberíamos de adorarle, obedecerle, creer, tener fe en él. ¿Qué nos dice también? Nos dice que cuando estamos en angustia, en un peligro, recién nos acordamos del Dios creador, que hay un Dios, que hay alguien que nos ha creado, hay alguien que puede salvarnos, hay alguien que nos puede, no solamente salvarnos, nos va a dar la paz, en quién acudir, en quién tener confianza. Pero cuando se va el pánico, cuando se va la enfermedad, cuando hay algo que le hemos prometido a Dios, aún siendo cristiano, le hemos prometido, Señor, sácame este COVID-19. Si tú me sacas, Señor, yo te adoraré y predicaré tu santo nombre.
Pero ¿qué pasa? Una vez que sana, pasan los días, se olvidó. Nos olvidamos de nuestra promesa. Y no solamente en pánico, sino que cuando estamos bien y escuchamos la palabra de Dios y tenemos a veces en nuestro corazón, que viene el Espíritu en nuestro corazón, siendo cristiano, y muy alegre le prometemos a Dios. ¿Qué promesa? No sé. Pero hay que cumplirlo. Porque el Señor dice, hay que cumplir rápidamente que las promesas que le damos. Y no prometer algo y no cumplirlo. Y no cumplirlo. Eso no es bueno y no es agradable a Dios. No es agradable a Dios. Aquí Dios nos está dando a entender a nosotros que nuestra vida está en la mano de Dios como ese barro, como esa vasija que comenzó a hacerlo y se echó a perder. ¿Y por qué se echó a perder? Por nosotros mismos. Nosotros somos los que pervertimos nuestro camino, nos vamos al camino del deseo carnal, de la puerta ancha, de lo que más me gusta. No interesa el pecado, porque ese pecado no lo tiene en cuenta. Y nos alejamos de Dios. Nos alejamos de Dios. Hay muchos hermanos. Yo conozco un hermano que en cierta oportunidad por la avenida Salaberry, yo llego a una cola, y eran dos carros que iban así, yo llego y me emparejo con el otro carro, pero volteo y era un hermano. Hola, le digo, ¿cómo estás? Hola, hermano. Pero él estaba fumando. ¿Y por qué? Porque el cigarro, como estaba esperando la luz roja, el cigarro pues estaba en la cigarrera y el humo se veía que estaba ahí. Entonces, claro, el fumar no quiere decir que está cometiendo un pecado, pero ocultarlo no. Y a la plena vista de todo el mundo no. Es como aquel pues, que dice, pues bueno, hermano, mira, yo no tomo, pero mis amigos toman y yo, ¿sabe qué? Yo estoy ahí, pero no tomo. Yo estoy en medio de ellos, pero no tomo. O estoy con uno, pero no tomo. Él está tomando nomás y yo no tomo. Claro. Ahí, en eso, no estás pecando. El pecado es lo mal testimonio ante los otros que te ven. Es por testimonio. No estás pecando porque no estás tomando. Pero el testimonio de aquel que está pasando por allá otro hermano, o aquel que tú le has predicado la palabra del Señor, y te ve que está con otro que está tomando, o dos que están tomando, y tú estás en medio de ellos y estás conversando, claro, no estás pecando porque no estás tomando. Pero el testimonio que se guarda que aquel que tú le predicaste y de repente quiere que le hable más de Dios, ¿qué va a decir? Ay, si me ha hablado de Dios, ese pecador más que yo. Yo pescaba cachuelita, ese más ballena. ¿Por qué? Porque ese es hipócrita. Yo lo hago a la luz de todo, pero él escondido. Claro, el pecado escondido es peor, porque esa es hipocresía. Así es, hermano. Eso no quiere decir que yo no me pueda juntar con ese alcohólico, ¿no? Eso no quiere decir que yo debo odiarlo, yo me debo alejar, no. Ni aquel que también, del peor pecador, no me debo de alejar, sino que por testimonio. Y entonces, cuando él no está tomando, a él yo me puedo ir a acercar a él y hablarle la palabra del Señor. Por el mal testimonio, man, no todo el día y no toda la vez se va a estar tomando, no. Como me puedo acercar a un drogadicto, sí, me puedo acercar a un drogadicto y le puedo hablar. Eso no quiere decir que yo voy a estar tomando,
Ahí es una cosa diferente de un drogadicto. Acuérdense que el Señor dice, o el Señor nos dice que Él aborrece el pecado, pero no aborrece al pecador, porque Él ama su creación. Dios nos ama. Acuérdense que el sol sale para los buenos y los malos. Así es. ¿Acaso no las bendiciones que Dios nos da a un país que es el Perú, que nos bendice con fruta, con arroz, con azúcar, que hay todo el año? Todo el año puedes encontrar manzana o naranja en el mercado. Todo el año lo ves, hermano. Todo el año. ¿Y por qué? Porque Dios bendice. Tenemos 3 regiones naturales. ¿Y cuántas veces he dicho eso? Hay que dar gracias a Dios. Esa es la gloria de Dios. Por eso siempre he dicho, Dios bendice. Ha bendecido nuestro Perú. Por eso yo les hablo, hermana. Por estas elecciones que el pastor nos dijo que oremos, han pedido a Dios de corazón, le han pedido, Señor, interviene en estas elecciones. Acataremos tu decisión, quien salga. Pero mi corazón se mueve, Señor, por pedirte que salga de lo que se están presentando. Para mí es imposible, para ti es posible, Señor. Aquel que es mejor a tus ojos, que es mejor a tus ojos, porque mis ojos me pueden engañar, porque el hombre en el hombre no se puede confiar. Porque la palabra del Señor dice en Jeremías 17:5, ¿qué nos dice el Señor? Maldito el hombre que confía en el hombre. Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero también bendice Dios. En Jeremías 17:7, ¿qué nos dice el Señor? Bendito el hombre que confía en Jehová Dios. Bendito el hombre que confía en Jehová Dios. Esa es la otra cara. Entonces no debemos confiar en Dios. No, debemos confiar en Dios y no en el hombre. Como le sucedió al pueblo de Israel por aquel entonces que hemos visto, el alfarero. Cuando Jeremías estuvo ahí en Israel, previniendo al pueblo de Israel que iba a ser castigado. ¿Por qué iba a ser castigado? Porque se volvió rebelde, porque se volvió incrédulo, porque querían, amaban a otros, adoraban a otros dioses. Y todavía le respondió mal al Señor. Y les dijo Jeremías, si ustedes no obedecen, le va a venir un castigo, pero muy fuerte. Muy fuerte. Que va a destruir Jerusalén. El pueblo, los ojos de Dios que está ahí en Jerusalén. Ese va a ser destruido. ¿Quién era el rey por aquel entonces? El rey se llamaba Sedequías. Ese rey tenía que su profeta que se llamaba Pasur, el jefe de los sacerdotes, que le puso como príncipe en la casa de Jehová. En él confiaba y no en Jeremías, que era el profeta de Dios. Y de ahí mi palabra que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Jeremías venía en pos de Dios, en el nombre de Dios, en el nombre del Dios Todopoderoso, que le decía que se vuelvan de sus caminos y busquen a Dios y olviden ese camino que están viendo de incredulidad, de buscar otros dioses falsos, que no tienen vida, que no le va a dar nada. Si ustedes se vuelven a mí, se vuelven al Dios creador, a Jehová, yo me arrepentiré de los malos, de
del castigo que tengo en mi corazón. Pero no quisieron. No quisieron. Y este rey Sedequías no le creyó al profeta Jeremías, más le creyó a quién, a su sacerdote, a su profeta Pasur. Él confió en ese Pasur. ¿Y qué había pasado Pasur? Pasur le había dicho, no, es mentira lo que dice Jeremías, el profeta de Jehová. No es mentira, porque nadie va a atacar a Israel. Si dice del pueblo de Babilonia, no va a atacar. Hasta última hora, Jeremías le fue a decir. ¿Y qué pasó el rey? En lugar de decirle, muy bien, te vamos a hacer caso, como Jonás cuando fue a ese rey, y ese le hizo caso, Dios no destruyó a esa ciudad de Babilonia. Pero acá no le hizo caso a Sedequías. ¿Y qué pasó? Lo mandó preso, lo chapó y lo mandó preso y le puso un cepo. ¿Cepo qué? A una cárcel privada, donde se sufría más. Y se cumplió lo que dijo Jeremías. El pueblo de Babilonia vino y lo destruyó a todo. Y miren que cuando estaba preso, Jeremías le dijo a ese profeta, a ese sacerdote del rey Sedequías, le dijo, mira, ven, tú y tu familia van a ser tomados prisioneros y llevados a Babilonia. Y ahí vas a sufrir y ahí vas a morir, tú y tu familia. No pasó una semana y atacó Babilonia. Acuérdense, Babilonia. Su rey era Nabucodonosor. Y cuando se llevó a todo el pueblo judío, que se lo llevaron a los más intelectuales, ahí también estaba Daniel, que había estado jovencito. No le hizo caso. No le hizo caso. Y Dios ha tenido, el Señor tiene tanta paciencia como lo tiene con nosotros, hermano. Mucha paciencia. Por eso el Señor nos dice, airaos, pero no pecáis, dice el Señor, que su ira, que su malestar no pase el día. No pase el día. No pase el día, la tarde y a la tarde, que no llega la noche, mejor dicho. Si nosotros estamos molestos con alguien, si nuestro malestar por otra persona no sea así. Por eso Dios es un Dios que nos ama de veras, que nos tiene paciencia, nos bendice, a pesar que somos infieles. Por eso, ahora, en estos tiempos, ¿qué es lo que nos hace de reflexión del alfarero? Que estamos en la mano de Dios. Si nosotros hemos cometido algún pecado o un desliz, o si estamos andando mal, el único Dios que puede encauzarnos por el camino correcto, el que nos puede no solamente acompañar, traernos la paz, el que nos puede sacar del COVID si nos da, o el que nos puede evitar cualquier peligro, es Jehová Dios, es Cristo. Es Cristo. Solamente falta que confiemos en Cristo, que retomemos el camino que nos dice Cristo. ¿Qué nos dice Cristo? Cristo nos dijo que yo pagué tu pecado, tu deuda allá en la cruz. Derramé mi sangre para pagar tus pecados, para que tú tengas que entrar al cielo. Yo ya pagué tu deuda. Él ya pagó nuestra deuda. Ya nuestro pecado se volvió. Ya no estamos para la muerte eterna. Ya no estamos. Nosotros estamos para la muerte, pero en vida. Con la venida de Jesucristo. Y cuando hemos llegado a los pies del Señor, el Espíritu Santo vino a mi corazón. Pero si yo me he alejado de Dios, si yo estoy lejos de Dios,
¿Qué va a pasar, hermanos? ¿Qué va a pasar? En estos tiempos que la vida no vale nada, la vida no vale nada porque aquel que le da el COVID no llega ni siquiera una semana. Tenemos que estar preparados. ¿Preparados para qué? Preparados para que Dios cuando estemos en su presencia. Ahí van a decir, pero Señor, yo estuve contigo, estuve en tu iglesia, estuve ahí adorando, te cantaba alabanza. Señor, yo leía tu palabra noche y día. Señor, yo oraba. ¿Qué nos puede decir del Señor? Muchas cosas. Uno de ellos dice, pero te alejaste de mí. Te olvidaste de mí. ¿Y qué nos va a decir en su presencia? Mira, yo en Mateo 11, 28, ahí dice, id y predicar mi palabra. Decirle a otro que Cristo vive, que Cristo murió por ti, que Cristo pagó tus pecados, tu deuda. Decirle a otro. Porque si no, nos va a decir siervo inútil. ¿Por qué siervo inútil? Acuérdense de la parábola de los talentos. A uno le dio 2 monedas, a otro le dio 3, a otro le dio 5. Al de 5, ¿qué le dijo? Le dio 5 y él entregó 5 más, le entregó 10 y le dijo, siervo fiel, trabajaste a gozar de la gloria de tu Dios. Al que le dio 3, le dio otros 3, entregó 6. Pero el que le dio 1, ¿qué le dijo ese al que le dio 1? Señor, tuve miedo de ti y escondí lo que tú me diste. ¿Qué nos dio el Señor? ¿Qué nos dio cuando yo me vine a los pies del Señor? Me dio el Espíritu Santo, me dio la vida eterna, me dio su palabra, me dio el camino para llegar al cielo. ¿Por qué el camino? Porque te dio a Cristo. ¿Qué dice Cristo? Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Eso es. Pero si no convertimos a ninguno más, ¿quién me va a decir? Le voy a entregar la moneda que me dio, una nomás. Entonces me va a decir siervo inútil. Así es. Hermano, no solamente tiene el pastor o un líder que hablarle a otro de la palabra de Dios, no. Todos tenemos la misión de hablarle a otro de la palabra de Dios, de los evangelios, de la buena nueva, de lo que le espera, del Dios todopoderoso. No hay otro Dios que es solamente uno, no hay otro. Eso es acá donde el alfarero nos dice que estamos en la mano de Dios. Nuestra vida está en la mano de Dios. Si la vasija, si el barro o la arcilla o la vasija se rompió, es porque uno lo quiere que se rompa. ¿Y cómo se rompe? En el pueblo de Israel, por la desobediencia, por la incredulidad, amaban otros, porque le contestó mal al profeta. Le dijo, no, nosotros no queremos seguir amando a nuestros dioses. Así, o sea, rebelde. Pero a veces nosotros nos tornamos rebeldes sin decirle nada a Dios. ¿Por qué? Porque sabiendo cuál es el camino correcto para llegar a Cristo, no lo hacemos. No lo hacemos. Y eso no es agradable a Dios. No quisiera que mañana más tarde, el día que yo deje este mundo, el Señor en su presencia, cuando va a abrir el libro de la vida, me diga, siervo inútil. Esa sería la gran tristeza. Esa sería la gran tristeza para uno.
Ahí que vamos a querer jalarnos los pelos. Ahí vamos a querer. Ahí vamos a querer que haya un año más para poder trabajar por Dios. Ya no. Ya no hay, hermano. ¿Cuántos años vamos a vivir acá? No sabemos. No sabemos. Nadie puede agregar un codo más a su altestura. Es decir, nadie puede agregar un día más del día señalado que Dios no tiene para vivir en esta tierra. Nadie. Dios solamente sabe cuánto vamos a vivir, hermano. ¿Y con qué vamos a morir? Nosotros sabemos cuándo nacemos, pero no sabemos cuándo vamos a morir y cómo. Pero aquel que sigue a los pies del Señor, sí sabe. ¿Qué sabe? Que va a llegar al cielo. Ese sí sabe. Pero aquel que no está en el camino de Dios está inseguro. Estaré, dice, estaré. Por eso no sirve alejarse del Señor. Por eso, si yo me he alejado, tengo que volver al camino de Dios. ¿Para qué? Para estar protegido de Dios, para estar en la sombra de Dios, porque Él es nuestra confianza, porque Él es nuestro dador. Él nos da paz, nos va a sacar de tantas cosas. ¿Cómo nos saca el Señor de tantas cosas? ¿Cómo nos saca? Primero dando la paz. Y si nosotros lo buscamos con mucho amor al Señor, escuchen, hermano, el Señor responde las oraciones. Sí responde las oraciones. Pero también hay que nuestras oraciones, no es que Dios no responde, sino que la oración no llega al cielo. No consiste en gritar. No consiste, porque la voz no llega al cielo. Sino consiste que nuestras oraciones no estén perjudicadas por nuestros pecados. Si nuestros pecados son más grandes que nuestras oraciones, ahí chocan nuestras oraciones y no llegan. Estorban a nuestras oraciones. Así es. O sea, tenemos que ponernos a bien con el Señor todos los días, hermano. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Eso es lo que nos dice el alfarero. El alfarero es Dios. El barro somos nosotros. Somos nosotros. Estamos hechos de acuerdo a la mano de Dios. Él nos hace una buena vasija. Sí, si nos ponemos en la mano de Dios. Pero si no nos ponemos en la mano de Dios, va a ser como esa vasija que se va a romper y ya no tiene remedio. Ese es el gran Dios, que tiene misericordia de todos, hermanos, de todos. Así es. Tenemos al alcance de tantas promesas de Dios, tantas promesas, que lo tenemos a la mano. Yo sé que no es fácil seguir a Dios. Esa es la mentira más grande, decirle, sí, yo voy a ir al cielo porque todos los días estoy orando. La oración no solamente consiste en que me ponga a orar, consiste en que mi corazón, mi actitud sea bueno delante de Dios. Así es. O sea, tenemos que andar todos los días buscando a Dios. Así es.